1. No se puede devolver el golpe a su oponente o la parte posterior de la cabeza o el cuello. Esto puede resultar en lesiones graves. 2. No se puede golpear a su oponente cuando está en el suelo. La mayoría de los condes árbitros son hasta 10 segundos durante el cual se permite a tu oponente a recuperarse. Él no puede recuperar a los resultados en una eliminatoria. Si fueras golpeado afuera del ring, el boxeador tiene un recuento de 20 a volver sobre sus pies y en el ring. 3. No se puede golpear a su oponente con la cabeza, el hombro, el antebrazo o el codo. Morder las orejas de su oponente no está permitido. Para golpear debajo del cinturón o agarrar o poner zancadillas, patadas, cabezazos, lucha libre o empujar a tu oponente se consideran faltas y puede dar lugar a deducción de puntos o descalificación simple. Si golpeas a tu oponente por debajo del cinturón, tiene derecho a descansar durante 5 minutos mientras se recupera. Un golpe accidental también se da al boxeador 5 minutos para recuperarse. 4. No puede golpear a tu oponente con un guante abierto, la muñeca, de revés o de lado de la mano. 5. No se puede lanzar un golpe mientras que aferrarse a las cuerdas para obtener ventajas para su ponche. 6. Si un árbitro se rompe una bodega o hacerse con una, los boxeadores se supone que deben dar un paso atrás antes de que puedan participar de nuevo, devolver el golpe o diamante. Después de golpear a su oponente, el árbitro ha roto un rematch es mal visto por los puristas del boxeo. 7. Si en esta falta en una lesión que causa la lucha hasta el final, el boxeador que haya cometido la falta será descalificado. Si la lesión no causó la lucha hasta el final, el árbitro ordenará a los jueces a deducir 2 puntos por parte de la delincuente. Si la falta no fue intencional, la pelea se regó como una decisión que no. Si 4 rondas no se ha completado. Si las 4 rondas se han completado, el luchador con más puntos en el momento de la adjudicación de una decisión técnica. Si los resultados fueron out, entonces es un empate técnico. Dependiendo de la jurisdicción del boxeo, hay muchas variaciones en esta regla, como la cuenta del pie, que puede variar de 8 a 10 hasta el número de rondas en un partido. Pero las reglas de boxeo básicos aplican en la mayoría de combates de boxeo. Así que ahora que usted entiende las reglas, es el momento de aprender las técnicas básicas. Postura. Para tener una postura erguida, el boxeador se encuentra con el hombro-piernas ancho de los hombres. El pie trasero es medio paso detrás de los pies de plomo. Los boxeadores diestros tienen pie izquierdo y el puño por delante. Tanto los pies apuntan solo hacia el interior. El talón derecho se levanta del suelo. El puño de plomo se coloca verticalmente cerca de 6 pulgadas delante de la cara a nivel del ojo. El puño trasero se coloca al lado de la barbilla. El codo debe estar en su contra a la caja torácica para proteger el cuerpo. La barbilla debe estar metida en el pecho para evitar golpes a la mandíbula que causan knockouts. Combatientes rudos adoptar una imagen en el espejo de la orientación de la mano derecha. A veces la mejilla o la frente se golpea con los puños de decorar para mantener al alza las manos. Punzones. Hay 4 tipos de llamada como el jab, cross, hook y uppercut. Si el boxeador es diestro, la mano izquierda es la mano del plomo y la mano derecha es la mano destras. Las posiciones se invierten para un boxeador zurdo. Jab. Jab es un golpe rápido, recto hecho con la mano adelantada desde la posición de guardia. Hay una pequeña rotación a la derecha del torso y las caderas. El puño gira 90 grados y se convierte en horizontal después del impacto. Cuando el punzón alcanza la extensión completa, el hombro de plomo se eleva hacia arriba para proteger la barbilla. La parte trasera se coloca cerca de la cara para proteger la mandíbula. Este es golpe más importante para un boxeador que tiene una buena cantidad de la cobertura y deja un